y vamos a dar inicio a nuestra clase. La vez pasada recordamos, ¿verdad? Hablamos de la mujer virtuosa. ¿Se acuerdan cuál es la mujer virtuosa? La que teme a Dios, pero la definición de virtuosa, ¿no se acuerdan? Es aquella capaz. ¿Porque la capacita quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es aquella que, como dicen, en las buenas y en las malas, a todo terreno. ¿Se acuerdan que les di ahora sí que una metáfora, ¿verdad? Acerca de esos carritos que entran a todo terreno. Así es la mujer virtuosa, esa es la definición, ¿verdad? Y después aprendimos que la mujer sabia sabe discernir. ¿Qué significa discernir? Exactamente, sabe separar, ¿verdad? Para decir esto no lo hago, esto sí lo hago, ¿verdad? Esa es la mujer virtuosa, la que está llena del Espíritu Santo, la que quiere obedecer a Dios, no que sea perfecta, porque perfecto, acuérdense que solamente hay uno, y ese es Dios. Pero Él es nuestra guía, Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Hablamos también acerca del perdón. El perdón, dice Dios, es condicional. Dice, si tú perdonas, ¿qué dice? Yo también te perdono. Pero si tú no perdonas, si guardas algún resentimiento en tu corazón contra alguien, tampoco yo te voy a perdonar. Entonces es condicional, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender algo muy importante. El tema de hoy es la mujer virtuosa. Lleva una vida digna como cristiana. Está interesante el tema, ¿verdad? Lleva una vida digna como cristiana. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 1. Nada más vamos a ver ese versículo. Y vemos aquí como Pablo les está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Y dice así, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este pasaje habla, ¿verdad?, de Pablo hablándole a los Efesios. El primero, segundo capítulo habla de el primero es la salutación, el segundo habla de la salvación por gracia, ¿verdad? Dice que no es por obra, sino por gracia. Y ya el tercero empieza a hablar acerca de este llamamiento, ¿verdad?, que Dios nos llama a vivir una vida santa, una vida digna como cristianos, ¿verdad? Entonces por eso dice, yo pues preso en el Señor. Aquí dice que por causa de predicar el evangelio, ¿qué estaba padeciendo? Prisión, ¿verdad? ¿Sabes que nosotras como cristianas también padecemos? También padecemos, ¿verdad? Muchas veces desprecios. Hace rato hablaba con Olga y me dice que antes la menospreciaban porque vivía una vida mal, y ya después dice que ahora me menosprecian, pero porque soy cristiana. Le digo, bendito Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si sufres por hacer lo bueno, pues qué bueno. Pero si sufres por hacer lo malo, qué malo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, estoy pagando un costo, en otras palabras, estoy preso, pero estoy contento, estoy feliz. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí en esa cárcel escribió un montón de cartas que ahora hasta la fecha nos sirven a nosotras, ¿verdad? Y bueno, es para la iglesia en general, pero aquí somos casi mujeres, vean nomás, mi hijo aquí está, ¿verdad? Pero sabemos que es para toda la iglesia, pero nosotras estamos aquí para aprender. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Os ruego es un mandato, pero como dicen, ¿verdad?, él lo pone con terciopelo. Dice, os ruego que andéis. Andéis es un verbo, ¿sí? Andar es palabras que significan acción. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, Dios te llamó, ¿para qué? Para que seas santo.
para que vivas en santidad. Entonces la mujer sabia vive como conviene y manifiesta la verdad con su propia vida, porque la fuente de su fortaleza es el Espíritu Santo que mora en ella, que honra a Dios, ¿con qué? Con su conducta. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra, ¿sí? La mujer sabia se guía por su fe. ¿Qué es la fe? Ya hemos hablado acerca de esto, es la convicción. Entonces, la mujer sabia se guía por convicción, no por emoción. Una emoción es pasajera. Ahorita estoy triste y me agarro llorando y al rato ya. O estoy contenta y al rato ya se acabó. Pero el cristianismo no nos guiamos por emociones, nos guiamos por convicciones, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha convencido de la verdad. Es lo que dice en Juan 16:13, vamos a verlo en la NTV. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Hasta el 15. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces la mujer sabia se guía por esto, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el mismo Espíritu dice que somos hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, todo el ser humano somos emocionales, hombres y mujeres, pero más las mujeres somos más emocionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así, precisamente para complementar, ¿verdad? Porque el hombre es más áspero, es menos emocional, pocas veces le dice a uno te amo, pocas veces te quiero, pocas veces, ¿sí? Y nosotras somos un poquito menos, somos más cariñosas, más afectivas, ¿verdad? Algunas tal vez no, por la educación que han llevado, ¿verdad? De que no sufrieron escasez de sus padres que los apapacharan, ¿verdad? Pero por lo regular somos más emocionales las mujeres. Pero Dios así nos creó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra experimentó lo mismo. Él también tenía emociones igual que nosotros. Así como vivimos en la actualidad, pensamos que solamente nosotros somos las que sufrimos, somos las que, ¿verdad? Pero no, dice que el Señor Jesús vino en carne y Él también sufrió lo mismo que nosotros. También tenía emociones. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Estaba llorando. ¿Y lloró por Lázaro? No, lloró por sus hermanas que estaban tristes, porque Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero lloró por la tristeza que tenían de verlas tan tristes. Él se conmovió y lloró, ¿verdad? Y tenía emociones, sí. Cuando iba a ser crucificado, antes de crucificarlo, estuvo orando y le decía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, porque ya sabía lo que iba a sufrir, ¿verdad? Ahí estaban actuando sus emociones, pero él no se guiaba por sus emociones, se guiaba por el Espíritu Santo. Dijo, Señor, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Y entonces, por la convicción de que él venía a hacer lo que el Padre le había enviado, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús también experimentó las mismas cosas como nosotros. Tuvo hambre, sufrió escasez, trabajaba, etcétera, ¿verdad? Por eso Él nos entiende. Él entiende de nuestras emociones, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. En su humanidad sintió lo que muchas veces sentimos nosotros ante eventos externos y lo que nos toca vivir aquí en esta tierra. La emoción siempre precede del pensamiento. ¿Sí? Primero vemos y luego llega aquí al pensamiento, y del pensamiento siempre va a ser una explicación de nuestra emoción. Y de esa emoción sale una acción, y de esa acción hay una consecuencia.
ya sea buena o ya sea mala. Una emoción es causada por impresiones de los sentidos, es decir, por lo que vemos, por lo que oímos, y por experiencias, por recuerdos. Yo por eso les digo, no saquen el baúl de los recuerdos, menos si son malos. Sí, porque luego a veces nos acordamos, ay, me hizo y me tornó, y empieza la mente y empiezan tus emociones. Y después viene una acción. Estas experiencias, estas impresiones de las emociones pueden ser, se manifiestan en alegría, se manifiestan en tristeza, en miedo, a veces miedo, ¿verdad? Es una emoción. O a veces el enojo. Y a veces en amor, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos emocionamos, ¿verdad? Cuando oímos todo ese tipo de promesas que dice el Señor, no te dejaré, estaré contigo todos los días, ¿verdad? Pero se nos olvida la otra parte, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Josué? Que leyera la palabra, ¿qué? De día y de noche, que la practicara. Y entonces dice, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Entonces hay que leer el lado A y el lado B. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cosas, promesas bien bonitas y que en el cielo no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Nos emocionamos. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, a veces nos sentimos tristes, ¿o no? A mí sí me ha pasado. Dios me confronta con mi pecado y digo, híjole, ay. Y a veces se desanima uno. Pero luego el Espíritu Santo inmediatamente viene y dice, no, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Eso no te va a llevar a nada bueno. Mejor Dios te confrontó, ¿qué debes de hacer? Obedecer. Así que es difícil el camino de Dios, pero Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a vivir esa vida de santidad y tenemos que dar fruto, como dice, dignos de arrepentimiento. Frutos que honren a Dios, porque ya ahora las buenas obras no son para nuestra salvación, ¿verdad? Él ya hizo todo, pero ahora como Él es mi Padre, ¿qué tengo que hacer? Las obras de mi Padre, ¿verdad? Todo hijo quiere parecerse a sus papás, ¿verdad? Cuando están chiquitos, yo me acuerdo mis hermanos, no hombre, imitaban a mi papá y nosotras imitábamos a mi mamá. Hacíamos la comidita y hacíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el hijo quiere imitar al padre y es lo que Dios quiere, que le imitemos, ¿verdad? Ok. Entonces, aunque seamos confrontados con la palabra de Dios, debemos permanecer firmes y fieles al Señor. No debemos desanimarnos, ¿verdad? Aunque sea difícil el camino, pero debemos saber que no estamos solos y que Él nos ha llamado y el que nos llamó nos va a ayudar. Porque dice que ya tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotras. Ese mismo Espíritu que guió al Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando fue bautizado? ¿A dónde lo guió el Espíritu Santo? Al desierto. Entonces, cuando somos llamados y tenemos el Espíritu Santo, ¿a dónde nos llama? Al desierto. A que pasemos la prueba, a que seamos fortalecidos en fe. Cuando tenemos sufrimiento no es para desanimarnos, sino es para tomar fuerzas y continuar adelante, ¿verdad? Porque Dios está probando nuestra fe y está formando su carácter de Él en nosotros, ¿sí? Así que sabemos de antemano que no estamos solos, no vamos solos en este caminar, Él está con nosotros, si no, no podríamos. Él está con nosotros y está en nosotros. El mismo Espíritu que ayudó a Jesús y lo guió en toda su vida aquí en la tierra, Él mismo nos va a ayudar a nosotras, ¿sí? Y no solamente nos va a guiar y no solamente eso, sino que dice que igual como Jesús resucitó, porque resucitó por el Espíritu, también a nosotros dice la palabra de Dios que Él nos va a resucitar. Dice en Juan 14, 15 y 21, vamos a ver lo que dice. Dice así,
Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Aquí habla del Espíritu Santo, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. ¿Se fijan? No estamos solas, aunque estemos en el sufrimiento, no estamos solas. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, porque estaba por ser sacrificado. Pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fíjense lo que tenemos. Ese mismo Espíritu que guió a Jesús es el mismo que nos guía a nosotros. Entonces sí tenemos ese poder para hacer su voluntad. Que tenemos esta carne y a veces está bien viciada, ¿verdad? Ahí mismo en Juan 14:26, un poquito más abajo, dice así la palabra de Dios. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, o sea, tenemos a un representante de Dios que es el Espíritu Santo. Dice, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aquí está la obediencia, ¿verdad? Una mujer sabia lleva una vida digna como cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Qué dice que va a hacer el Espíritu Santo? Nos enseñará todo, ¿qué? Y recordará que la palabra de Dios, porque dice que por las mismas palabras que Dios nos dijo, nos va a juzgar, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios. Si no la escudriñamos, ya es nuestra responsabilidad. Si no obedecemos, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero Dios nos capacitó con su Santo Espíritu para que podamos hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje que él tuvo que sufrir por seguir al Señor. Estaba preso y en otra de las cartas dice que azotes, lo azotaron con látigo 39 veces, ¿verdad? El límite eran 40 azotes. Al Señor Jesús le hicieron 40 azotes. Pero él nada más 39 azotes. Sufrió cárceles, naufragios, persecuciones. Muchas veces lo quisieron matar. ¿Por qué? Por hablar de la palabra. Así que no te cause, ahora sí, tristeza si te rechazan. ¿Sí? Pero acuérdate que tú estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y vas a llevar una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sufrir por el Señor vale la pena, ¿sí? Pero hay que pagar el costo. Pues el andar con fidelidad a Dios en nuestro caminar cristiano en esta vida puede resultar costoso. Pero la obediencia a Dios cuesta. ¿Cuesta qué? Sujetar nuestras emociones, sujetar esta carnita que siempre se está revelando, ¿verdad? Nuestras emociones y obrar por nuestras convicciones, ¿verdad? Como dice en Hebreos, ya lo leímos, lo que es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Estar con el Señor, ¿verdad? Dice, y la certeza de lo que no se ve. ¿Ustedes lo han visto? No, pero lo creemos, como dice Pedro, ¿verdad? Aunque no hayan visto al Señor, pero ustedes confían en Él, ustedes creen, ¿verdad? Y dijo el Señor en su oración, ¿se acuerdan que dijo? Y por los que van a creer después de estos, te pido, Padre, por ellos. Esos éramos nosotras, ¿verdad? Entonces,
Nos guiamos por esa convicción, por todo lo que el Señor ha dicho y ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no nos ha dejado sin su testimonio. Cada una de nosotras somos un testimonio vivo de que Él ha hecho muchas cosas maravillosas por nosotros. Lo primero es la salvación, que no merecíamos, pero Él nos la regaló, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Entonces dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación, con que fuimos llamados. Dice en 1 Tesalonicenses el mismo Pablo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí el título. ¿La vida qué? Que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora vamos a ver el versículo 7 de ahí mismo. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, o sea, el que desecha lo que dice Dios, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí está un querer y un hacer. Porque Dios nos respeta, Él nunca nos hace a fuerza. Pero tampoco es de que, hoy tengo que, hoy. No, la salvación ya el Señor nos la regaló. Ahora tenemos que vivir una vida en santidad, ¿para qué? Para honrar el nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, pues debemos de comportarnos como hijas de Dios, ¿verdad? Bien, entonces en el capítulo 4 de Efesios nos habla exactamente de lo mismo. Habla de nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver Efesios 4, del versículo 17, vamos a ver este pasaje. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como la gente del mundo que no conoce a Dios, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Fíjense, por la dureza de su corazón, no porque Dios no les haya hablado, porque a cuántas personas no les hemos hablado. Pero más sin embargo, ¿qué dice? Por la dureza del corazón. ¿Sí? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como éramos antes, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa ese despojaos? Dice, desnúdate, quítate todo eso. Ese viejo hombre que traías antes, quítatelo, échalo para afuera, como un trapo sucio, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que está viciado. En otro pasaje dice, está, ¿cómo dice? Corrompida. Gracias, hermana. Está corrompida. ¿Sí? Porque nuestra vieja naturaleza está corrompida. Ahora tenemos un nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, como está viciada, pero ¿por qué está viciada? Dice, conforme a los deseos engañosos. La carne y el corazón, dice la palabra de Dios, que son bien engañosos. ¿Sí? Siempre el corazón nos quiere dar gato por liebre. Si le hacemos caso al corazón, mucha gente dice, ay, hazle caso a tu corazón, te creas. Hazle caso a Dios. Porque el corazón siempre nos engaña. ¿Sí? Entonces, es egocéntrico. El corazón es egocéntrico. Es narcisista. Siempre yo y siempre yo, ¿verdad? Pero Dios dice, no te estés creyendo, tu corazón te dice puras mentiras. También tienes defectos, también tienes cosas feas y también has pecado, ¿verdad? Ok. Vamos a
Ya leímos hasta el 32, ¿no, verdad? Ok. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Ahora dice, ahora vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Son características que los cristianos debemos de tener. A lo mejor no tenemos todas, ¿verdad? Pero más de alguna lo tenemos. Pero vamos en ese proceso, ¿verdad? Dice, por lo cual, otra vez, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el Señor que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que estar, ¿qué? En santidad. Bien. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir? Si te enojaste con tu marido, con tu hijo, etcétera, no permitas que salga el sol otro día y tú sigas en ese enojo. ¿Por qué? Porque podemos morir en ese momento. Ustedes saben que la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? En cualquier momento se llamaba. Yo ayer me enteré de una noticia y me pudo mucho porque mi hermano, el más grande, antes de casarse tuvo una hija y yo la conocí cuando mi hermano falleció. Estábamos para enterrarlo y nos sentamos en una banquita, ya ven que los ponen para descansar, dicen ellos. Y estaba yo sentada en una banca y una muchacha estaba a un lado de mí. Y entonces, platicando con ella, yo le empecé a compartir de la palabra. Y ella me dijo, no, yo soy cristiana. Ah, sí, le dije, qué bueno. Le dije, ¿y qué te llama el Rodrigo? Y ella me dijo, es mi papá. Me quedé de a 6, dije, ¿cómo que es tu papá? Le dije, él es mi hermano. Dijo, sí, me llamo Chayo. Yo había sabido de ella. Pero ayer me enteré que falleció hace 5 meses y yo tenía la preocupación de platicar, de hablar con ella nuevamente, pero bueno, Dios no me dio la oportunidad. Y ayer me enteré que tiene 5 meses que falleció, pero me enteré que estaba yendo a la iglesia. Me enteré que uno de sus hijos estaba en la alabanza y bueno, yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Y así es la muerte, nos llega y no sabemos en qué momento. Por eso dice la palabra de Dios que su iglesia tiene que estar, ¿qué? Preparada. ¿Y qué significa preparada? Bueno, cuando uno se va a casar, ¿qué haces? Te preparas, ¿verdad? Te alistas. ¿Por qué? Porque ya mero viene el novio y pues ya mero te vas a casar. Es lo mismo que dice Dios, prepárate, santifícate, porque allá en el cielo no va a haber pecado. Pero aquí en la tierra dice Dios, santifícate, porque yo soy santo y soy tu Padre. Y tienes que parecerte a mí, ¿verdad? Esto no es así, ya sabemos, ¿verdad? Es un proceso que vamos poco a poco, poco a poco. Entonces, pues me quedé en el 27, ni des lugar al diablo. O sea, si tú sigues enojada, le estás dando lugar al diablo para que venga y haga más estragos en tu familia. Dice, el que hurtaba, ya no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengan, ¿dónde me quedé? Que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, salga de su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te oyen, ¿sí? O sea, nuestra palabra tiene que ser para edificar. ¿A quién? A todos los que te oyen. Pero si te agarras, luego si estás acostumbrada a esas chicas palabrotas, los que están a tu alrededor se van a edificar, tus hijos son los que están más cerca. ¿Tu marido? No, al contrario, ¿verdad? Dice, no contristes. O sea, todo esto que vimos dice que contrista al espíritu, porque tenemos el espíritu aquí. ¿Y qué quiere decir contristar? Quiere decir que se entristece. Porque Él te está impulsando para que hagas las cosas de Dios. Pero ¿qué haces tú? Lo haces a un lado a Él para hacer lo que te da tu gana. O lo que nos da nuestra gana, ¿verdad? Porque suele suceder. Aunque seamos cristianas, suele suceder, ¿verdad? Hay que tener cuidado, por eso es el consejo, es lo que nos está diciendo Dios en su palabra, porque no se los está diciendo a cualquier persona, ¿verdad? Se lo está diciendo a quién, a sus hijos.
Y luego dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros. A ver, ¿quién se lo va a quitar? ¿Dios? Nosotras, ¿verdad? Quítese de vosotras, ¿qué? Toda amargura. ¿Por qué viene la amargura? Ya hemos hablado acerca de la amargura. La amargura viene por la falta de perdón. La persona se amarga, se enferma, se estresa, tiene depresiones, se siente desanimada, se siente herida, se siente, ahora sí que, como dice la canción del gusanito, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian. Pero no es así. Menos nosotras que tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. O sea, no pienses más de lo que... Y a veces somos muy dadas, ¿verdad? Tantito vemos, ay, que ya me volteó la cara, ay, no. Ya se siente uno todo desanimado. Antes, dice, ¿qué dice? Unos con otros, y aquí está hablando de todos los que nos rodean. Misericordiosos. ¿Qué dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas? Bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Antes, dice, perdonándose unos a otros, ¿se fijan? El perdón, eso es muy importante. ¿Cómo podemos perdonar? Porque es bien difícil, porque somos bien egocéntricos, ¿verdad? Nada más sentimos cuando nos hacen, pero cuando hacemos no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Bueno, sabiendo lo que Dios hizo y me perdonó tantas burradas que he hecho. Nomás con eso. ¿Cuáles burradas dirás? No, pues sí, mira, no hacemos lo que Dios nos dice. Queremos vivir a nuestra soberana gana. Dice la palabra de Dios que hay pecados de omisión. ¿Qué es eso? Que sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿verdad? Y luego hay pecados también, la mentira, que a veces decimos, ay, eso no es nada, ¿no? ¿Cómo que no? Ante Dios es igual como si adulteraste, si... Es más, nada más con pensar que te gusta aquel hombre, ya adulteraste en tu corazón, dice el Señor. Así dice que imagínense. ¿Quién está limpio? Por eso el Señor, cuando le llevaron a aquella mujer adúltera, que la encontraron en adulterio, a ver, ¿qué merece esta? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo estaban tentando, ya dijo el Señor. El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo. Por un solo pecado merecemos irnos al infierno. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Vino, se puso en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. ¡Qué bendición tan grande! Cuando sabemos esto, claro que podemos perdonar. Y más porque si el Señor me ha perdonado tanto, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? Y si aborrezco a mi hermano o a mi esposo, a mi hijo, qué sé yo, mi vecino, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos convertimos en homicidas. Entonces no solamente es un asesino aquel que literalmente asesina a alguien, sino dice que el que aborrece a su hermano o al que está cerca de él, a su prójimo. Entonces sí es importante. Así dice Dios, como Dios también te perdonó, ustedes también perdonen. ¿Por qué? Porque Dios sabe la condición de nuestro corazón. Entre más guardes ese rencor, más daño te estás haciendo a ti misma. Entonces, eso es muy importante, saber perdonar. No olvidar, yo no digo que se olvida, porque no se olvida, pero que ya no te duela. Y cada vez que sientas dolor en tu corazón por lo que te hayan hecho, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor, Señor, perdóname, ayúdame, por favor, ¿verdad? Yo sé que tú me perdonaste y mucho más de lo que esta persona me hizo. Yo te he hecho más cosas más feas. Y una tras otra, pero Señor, tú eres misericordioso. Te pido que me ayudes para que me quites esta cosa que tengo de aquí y yo voy a poner de mi parte, porque acuérdense, dice ahí, quítese. Él nos está dando el consejo, ahora nos toca a nosotras, ¿qué? Llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ok, entonces aquí nos habla de nuestra nueva vida en Cristo.
Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 9 al 10. Por falta de tiempo yo creo que no lo vamos a leer, pero habla de lo mismo, despojarnos de nuestro hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero es lo mismo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, ahora, renovar mi mente, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios aquí, acá, para poderla llevar a la práctica, ¿sí? Pensamiento, corazón y luego la práctica. En Juan 1, 12, 13, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios ahí en Juan 1, 12 dice que a los suyos vino Jesús. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Ahí explica todavía más en el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, de varón. Ni de voluntad de varón, dice, sino de ¿qué? De Dios, de Dios. Acá está hablando lo espiritual, ¿sí? Esos son los hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios como se dice por ahí. Porque si tú haces una encuesta y les preguntas allá afuera, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, pues ni modo que sea hijo del diablo, ¿verdad? Y aunque sus actitudes sean como las del diablo, ¿sí? Se equivocan, porque tienen, ahora sí que no saben en realidad la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los que creen, los que ¿cómo dice ahí? El 12, más a todos los que creyeron. ¿Y qué es creer? El creer implica obediencia, ¿sí? A ellos, ¿qué dice? Dios les dio la potestad, les dio el poder. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos un nacimiento que es el natural, cuando nacimos de nuestra madre. Pero este otro nacimiento dice que es espiritual. ¿Verdad? Es cuando viene la palabra de Dios y empieza mi emoción. Ay, qué padre, qué bonito, híjole, que vino Jesús, dio su vida por mí y que me perdona. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿sí? Lo creo. Ahora, si lo creo, ¿qué? Ahora lo vivo. Si es mi Padre Dios, entonces mi conducta tiene que ser como la de mi Padre Dios, ¿verdad? Y mientras estemos en esta tierra, tenemos que continuar y seguir adelante. Hay muchos ejemplos de hombres, ¿verdad? Y mujeres que tuvieron mucha fe y pudieron vencer sus deseos, esos deseos engañosos de los que habla Pablo. Por ejemplo, Jesús, él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Jesús cuando fue al desierto fue tentado, ¿se acuerdan? Okay. Y fue tentado por las mismas cosas que a nosotros a veces viene el enemigo y nos tienta. Primero, le dijo el enemigo que tenía hambre. Él sabía que tenía hambre, ¿verdad? ¿Cuántos días tenía ayunando? 40 días. Y tenía hambre. ¿Por dónde nos llega a nosotros la angustia, el miedo, la preocupación? Cuando no hay dinero en casa, ¿verdad? Y entonces empieza la angustia, empieza la peleadera y empiezan las circunstancias bien duras. Y el diablo viene y te dice, mira, acá hay un trabajo y le vas a dar en toda la torre a tu marido, vas a ver. Y uno bien creído, ¿verdad? En vez de ser guiado por el Espíritu Santo, Señor, por favor, dale un trabajo a mi esposo, que trabaje y el Señor suple nuestras necesidades. Ah, no, te vas y Yo digo, eso se llama, también a veces nosotras las mujeres, hermanas, nos queremos hacer las mamás de nuestros maridos. Ponte la camisa. Ay, no, arréglate ese pantalón. Ay, no, esto, ¿sí o no? Arréglate el cuello, mira. Ay, ponte la chamarra porque está haciendo frío. O te va a dar frío, llévatela mejor. ¿Sí? No, es así, mira, mejor deja, yo lo voy a hacer, déjalo, yo lo hago. ¿Sabes que eso se llama adulterio? Porque estás tomando el papel que no te corresponde. Estás adulterando el orden de Dios.
Dios puso al varón para que sea, ¿qué? La cabeza. Y tú eres su ayuda, no eres la cabeza. Tú lo vas a ayudar en las decisiones que tome. Sí, pero él es la cabeza. Y cuando no hacemos eso y nos creemos la mamá de los pollitos, pues no somos la mamá de los pollitos, somos la esposa. Y la esposa se tiene que sentir protegida, amada, y que nos enseñen la palabra de Dios, ¿verdad? Si son cristianos, que nos enseñen y dejarnos enseñar. Y si está mal, no le vamos a decir, ay, 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 no, tranquila. No, mira, yo entiendo que dice así. Que no, que te pones necio, bueno, ya, déjalo así ya. Como decía nuestro hermano Chuy, cuando estaba en el instituto, decía, miren hermanos, yo ya les expliqué, y a veces nos quedábamos, ¿qué quiso decir? No entienden, veo muchas caritas que como que no entendieron. Dice, no se preocupen, Dios se los va a enseñar, a su tiempo Dios se los va a enseñar. Así también a ellos, a su tiempo Dios se los va a enseñar. ¿Sí? Pero aquí tenemos que ser pacientes, misericordiosos. ¿Qué es misericordioso? Ver la miseria del otro. Yo también, así Dios tuvo misericordia de mí, vio mi miseria, ¿verdad? Y se compadeció de mí, así que también yo debo compadecerme de la miseria de otros. Pues Pablo dice, bueno, nuestro ejemplo fue Jesús, hablando acerca del alimento, pero luego después le enseñó, dice que el poder que tenía el mundo, y le dijo, mira, todo esto si tú me adoras, órale. Y como es tan astuto antes de eso, como el Señor siempre le contestaba con la palabra, es lo mismo que debemos hacer nosotras, contestar con la palabra. Que viene el enemigo y sí, es cierto, a lo mejor sí puedo ser mejor que mi marido, pero Dios dice que Él es el que tiene que salir adelante, yo lo tengo que impulsar. ¿Sí? Porque le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dijo el diablo, entonces tú crees la palabra de Dios, ahora verás, ahora te voy a decir la palabra de Dios. Y le dijo, lo llevó a un pináculo y le dijo, aviéntate, al fin que mira, Dios dice en el Salmo 91, que Dios va a mandar a sus ángeles y lo va a levantar y no te va a dejar que te caigas hasta abajo. ¿Y qué le dijo? Que no, ¿verdad? Que solamente a Dios tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no decía eso, pero él distorsionó la palabra de Dios. Y por último le dijo, te voy a dar todos los reinos de la tierra, me pertenecen a mí. Diablo mentiroso, ¿verdad? Sí le pertenecen porque Dios se le dio esa autoridad, pero no es para siempre. Tiene un término y sabe que se le está terminando, por eso vemos ahorita el mundo como está. Pero nosotras las cristianas ya sabemos, así que no nos asombra ver tanto lesbianismo, tanta maldad, tanta inmoralidad sexual, tanto todo ese rollo, no, porque la palabra de Dios dice que son señales. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros veamos todas estas cosas, nos erguíos, dice el Señor, porque ya está cerca su redención total ya, para irnos de aquí de esta tierra y dejar de estar padeciendo todas estas dificultades que trae el pecado, ¿verdad? Entonces, nuestro ejemplo es Jesús. Ahí le dijo, yo te voy a dar todo el poder, vas a ser famoso, vas a hacer esto. Y muchos caen en las trampas, ¿verdad? Pero él dijo, no. A tu Dios solamente honrarás y solamente a Él servirás. Y así tenemos que ser nosotras, porque tenemos el mismo espíritu que guió a Jesús, es el mismo que tienes tú y yo. Pero aquí está tu decisión. ¿Qué tan dócil somos nosotras para dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Y como nuestra carne está bien viciada, ese viejo hombre, pues siempre nos va a traer problemas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Venir al Señor, pedirle perdón, levantarte, sacudirte y seguir adelante, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Así que otro de los ejemplos fue José. En el Antiguo Testamento, ¿han oído la historia? José el soñador, ¿verdad? Es el hijo de Jacob. Este joven amaba a Dios desde chiquitito, era temeroso de Dios y tenía 10 hermanos mayores que él. Y los hermanos eran bien tremendos. Y entonces él venía y le decía a su papá todas las cosas malas que hacían. ¿Y qué pasaba? Lo odiaron. Y el papá, como le veía características buenas, lo amó.
Lo amó mucho, de tal manera que hizo distinción. Así que también nosotros, este es un ejemplo para nosotras. No tenemos que hacer distinción en nuestros hijos. Hay que amarlos por igual. Pero también yo digo una cosa, que no se puede, se ama por igual, pero no se les puede tratar por igual. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿sí? Algunos son más obedientes, entonces ¿a ese cómo lo vas a tratar? Obvio que bien, pero si es desobediente, ¿cómo lo vas a tratar? Tengo que ser más dura, ¿verdad? Y eso le llaman, ay, mi madre es bien mala. Pero no importa, tú estás haciendo lo correcto. La palabra de Dios dice que desde chiquitos hay que disciplinarlos para que cuando crezcan, ¿verdad?, no se aparten del camino del Señor. Hay que instruirlos desde chiquitos. Y luego dice al necio, porque hay chiquitos que son bien necios. ¿Qué dice? Agarra la vara. No es para que los sangres, también dice ahí. No es para que los sangres, es para corregir. Yo les he platicado de una sobrinita mía que tenía su niña. Tenía como 2 mesecitos la niña. Y se hacía pipí y no, hombre, echaba unos alaridos. Una chiquitita de 2 meses. Y tantito se tardaba mi sobrina y cuando llegaba, ya la chiquita ya estaba desmayándose. Del coraje que sentía porque no la atendía rápido. ¿Sabes que así son los niños? Son bien autoritarios. Sí, son bien autoritarios. Y mi sobrina, pues bien asustada porque la niña se le puso morada y toda. Dijo, no, está enferma, y la agarraba. Y, ay, mi niña. Pues y la llevó al doctor porque ya volvió la niña, ¿no? Ya. Y la llevó al doctor. Y el doctor le dijo, mire, la niña lo que tiene es puro berrinche. Ay, usted está mal, ¿cómo cree mi niña 2 meses? Y ella dijo, ella está mal, dijo, y si usted la deja así, esa niña se le va a enfermar del corazón. No, pues cuando llegó a su casa bien mortificada, no quería ni que llorara tantito porque se le fuera a desmayar, porque el doctor le dijo, mire, cuando se ponga así, no se asuste, nomás dele así unas 2 nalgaditas en las pompas y va a ver que luego va a regresar. Y ella dijo, se vino ya bien enojada, ay, está loco ese doctor que sabe que llega con su mamá. ¿Usted cree, mamá? Me dijo así él. Entonces dijo su mamá, sí, mija, tu hermanita la más grande, y ya le contó la historia. Estoy hablando de Chuy, mi hermana, por mi sobrina que está aquí. La más grande, la primera hija que tuvo, como la primera se le murió, la segunda, imagínense, ¿cómo la consintió? Demasiado. Entonces me acuerdo que yo estaba chica y llegaba, mi hermana tenía una tienda y yo llegaba a la canasta de pan a ver los panes. Ella me estaba viendo desde allá y estaba echando de alaridos, y como su mamá no le hacía caso, se desmayaba. Entonces mi hermana también le dijo lo mismo al doctor y ella lo aplicó. Entonces cuando su hija vino a decirle la situación, dijo, no está loco el doctor, dijo, hazlo y vas a ver que te va a funcionar. Pues ya la otra vez que le dio el patatús a la niña, le dio sus nalgaditas con mucho temor porque pues ella no quería ni tocarla. Pregúntame cuándo se le volvió a desmayar. Nunca. Y tenía 2 meses. Pero ahí vemos, ¿verdad? Antes había un anuncio en la televisión, no sé si se acuerdan, que decía que más vale un grito a tiempo que después. Cuando un niño se va a atravesar la calle, si tú le gritas y el niño es obediente, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Pero si es desobediente, ¿qué va a hacer? Se va a pasar y lo van a atropellar. Entonces, ese anuncio decía precisamente eso, ¿verdad? Que hay que corregir, hay que instruir, y corregir no solamente es dar varazos, no, ¿verdad? El niño tiene su carácter, su temperamento, y para eso, ¿qué tenemos que saber? Lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No hacer más, sino nada más lo que dice la palabra de Dios, instruirlos desde chiquititos. ¿Para qué? Para no sufrir nosotras, porque nosotras somos las que vamos a sufrir, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que vivir una vida en santidad, tenemos que aconsejar a nuestros hijos y vivir una vida que agrade a Dios. Y por último, vamos a ver Romanos 8, 11 al 15, ya no les puedo contar lo de José, porque pues ya miren el tiempo. Qué coraje, ¿verdad? Sí, mandé.
Sí, lo leen ustedes allá. Sí, ahí él hizo una diferencia con su hijo y hasta le compró una túnica, porque él le veía actitudes que eran buenas. Y esa túnica no era una simple túnica, sino que era un simbolismo de que cuando él muriera, él se iba a quedar en el lugar de su papá. Entonces imagínense los hermanos bien enojados, porque él se quedaba no solamente con todo el dinero, la mayor parte del dinero de la herencia era para él, ¿sí? Y aparte él era el patriarca, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasó? Y luego todavía bien inconsciente lo manda donde están sus hermanos allá en el cerro para ver cómo andaban. Y pues los otros decían, este es bien chismoso, va y le dice a mi papá todo lo mal que me porto. Cuando lo vieron venir, dice, ándale que ahí viene el soñador. Y lo agarraron y lo aventaron a un pozo, porque lo querían matar. Fíjense, lo que provoca uno a veces por amar más a uno que al otro, ¿sí? Y el corazón malo también. Lo echaron al pozo y ya uno de ellos dijo, no hay que matarlo, es nuestro hermano, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que los convenció y ahí lo echaron al pozo. Dije, no hay que se muera. Y resulta de que iban pasando por ahí unos mercaderes que eran parientes también de ellos. Y entonces lo sacaron del pozo y dijeron, vamos a venderlo mejor, para no matarlo, ¿verdad? Y lo vendieron. Pero saben que en todas esas circunstancias difíciles, imagínense a José, 17 añitos, el consentido de papá. En su casa nunca le faltaba nada y ahora lo venden como esclavo. ¡Wow! ¿Sufrió? Sí. ¿Pero por hacer qué? Lo correcto. Se lo llevaron, lo vendieron y ese todavía lo vendieron a otro y ahí cayó en manos de Potifar, que era alguien que le ayudaba al faraón. Sí. Entonces, ahí todo empezó bien. Lo que me encanta de ese pasaje es que dice, Dios estaba con José. O sea, aunque sus hermanos lo vendieron, dice, Dios estaba con José. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice, y Dios estaba con José. Y Dios lo empezó a bendecir y todo lo que hacía prosperaba. José estaba triste, sí, pero ¿qué hacía? Acudía a Dios, ¿verdad? Y ya después que pasó el tiempo, ¿verdad? Él tuvo un sueño a Faraón, pasaron varias cosas, ¿verdad? Pero en todo vemos que Dios siempre tiene propósitos. Aunque tú estés sufriendo, mira, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Tú no sabes lo que Dios está obrando, pero Dios tiene que estar contigo. Y para que esté contigo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Como él obedeció, ya después Dios lo prosperó y su amo vio que Dios lo prosperaba porque estaba ahí José, ¿verdad? Y ahí está el diablo luego. La mujer de Potifar ya se le antojó a aquel jovencito y ya le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no, ¿cómo crees que voy a ofender yo a mi Dios? Y luego mi amo que se ha portado también conmigo, todo me ha dejado en su lugar. Nomás a ti, no porque tú eres su esposa. Y ella tramó algo porque diario lo acosaba. Y tramó algo. Mandó a todos los criados que se fueran y en eso llegó José a trabajar y le dijo, pues ahora te acuestas conmigo porque te acuestas. Y lo agarró por su ropa y entonces él dijo, no, sálvese el que pueda. Y que se quita la ropa y ahí dejó y ahí nos vimos. Pero como el diablo quería hacerle daño a José y Dios lo estaba permitiendo, ¿por qué? Porque quería formar su carácter para cuando se encontrara con sus hermanos, ¿verdad? Entonces dice que llegó el dueño, su patrón, y la mujer le dijo, mira, este hombre que trajiste, malvado, me quiso violar, ahí están sus ropas. ¿Y qué hizo el hombre? Lo metió en la cárcel. Y lo más padre que dice, y Dios estaba con José en la cárcel. ¿Y qué pasó? Allí mismo Dios lo prosperó. ¿En una cárcel es padre estar? Entonces vamos a tener aflicciones. Pero Dios siempre va a estar ahí con nosotros, ¿sí? Y ya después vemos el montón de sueños que tuvo y todo fue para que Dios lo engrandeció de tal manera. Dice que hubo una hambruna en todo el mundo y nada más en ese lugar porque Dios estaba con José.
fue prosperado ese lugar. ¿Sí? Y después vinieron sus hermanos sin saber que era su hermano y vinieron a comprar. Y oh, sorpresa, ¿verdad? De momento no lo conocieron, pero él inmediatamente los conoció. Y dice que no pudo más y se metió a llorar a gritos. ¿Por qué? Porque todavía las emociones, ¿verdad? Y él se emocionó tanto de ver a sus hermanos porque él sí los amaba. Sabía perdonar, pero era un dolor que también él traía, ¿verdad? Pero dijo, gracias a Dios que me trajo para acá. Ya cuando se confrontó con ellos y les dijo, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. Porque inclusive Dios les reveló a ellos, por ustedes vendieron a su hermano, por eso les está pasando todo esto. Reconocieron su pecado y ya cuando se dieron cuenta que era su hermano, dijo, nos va a matar este aquí. Con sobrada razón. Pero ¿qué hizo José? Perdonó. Le dijo, todo esto sucedió para que mi familia no pasara hambre. Así que no tengan culpa. Todo esto Dios lo permitió porque Él tenía propósitos para nosotros. Y fue cuando el pueblo de Israel se quedó en Egipto por ¿cuántos años? Ya no me acuerdo cuántos años, pero se quedó, ya después se murió ese faraón y todo, y ya después fueron esclavos, ¿sí? Y vuelve la historia, ya el Señor se los había dicho. Por eso el Señor desde entonces nos está diciendo, hay salvación, crean, crean, crean. Pórtense como mujeres dignas de su llamado. Dios nos llamó para ser sus hijas, así que comportémonos como tales, ¿verdad? Porque no estamos solas, el Señor está aquí con nosotros y en nosotros, y Él nos va a ayudar, pero quiere que seamos dóciles, como el oro. El oro es dócil, ¿sí? El oro puro, si lo doblas, se dobla. Y el Señor quiere que así seamos. Dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Hasta que ya no tenga impurezas. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que muramos. Ya el Señor va a completar todo lo que nos falta. Pero mientras estemos en esta tierra, hermanas, tenemos que honrar a nuestro Dios con nuestra conducta, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu grande misericordia, porque tú nos has perdonado, Señor, nos has amado y ahora somos privilegiadas, Padre, nos consideramos privilegiadas, porque tú, Señor, has pagado un precio muy alto por nosotras. Has derramado tu sangre preciosa, Señor, y nos has perdonado. Así ayúdanos también a nosotras, Señor, a perdonar, amarte con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor. Pues para eso nos has llamado, dice tu palabra, para vivir una vida en santidad conforme a tus planes y tus propósitos. Bendícenos, Señor, a cada una de mis hermanas y a mí. Ayúdanos a ser dóciles a tu Espíritu Santo. Que Él nos guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, como dice tu palabra. Gracias te damos porque por medio del Espíritu Santo hemos creído, Señor, también en tu palabra. Y sabemos que un día vas a venir por nosotras. Y un día vamos a estar también allá contigo, así como dice tu palabra, que el mismo Espíritu que te levantó de los muertos, así también va a vivificar nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, y vamos a estar allá contigo en tu presencia, gozando eternamente, Señor, de ti. Gracias por el privilegio que nos concedes. Ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra. Queremos ser hacedoras, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que Él es el que nos impulsa. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros no se entristezca, Padre, no se contriste. No queremos contristarte, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos.